El título de este mensaje es Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El creyente debe orar, debe aprender a orar y la bendición es que Dios nos enseña a orar. Si usted no sabe orar, es una buena pregunta. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo aprender a orar? Quiero que lo note conmigo Lucas 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Una de las preguntas que nuestras hijas nos hacen cuando les queremos enseñar a orar, dice, ¿y qué digo? ¿Cómo oro? Y es una pregunta que unos adultos se hacen el día de hoy. Tenemos que aprender a orar. ¿Cómo orar? Y el Señor aquí nos da el mejor ejemplo de la oración. En verdad, para Jesús, la oración era un estilo de vida. Quiero que vea conmigo ahí en Lucas 5:16. Dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. Mire, mucha gente oraba en los tiempos de Jesús, pero nadie como Jesús. Y los discípulos sabían eso, porque lo miraban orar, sabían que oraba. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él fue al monte, ¿a qué dice ahí? A orar, y pasó la noche orando a Dios. Los discípulos sabían que Jesús oraba constantemente y conocían el lugar donde Jesús oraba. En Lucas 9:28 no te dice así la Biblia, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Note, Jesús oraba constantemente. Jesús oraba en privado. Jesús oraba de todo corazón y oraba delante de sus discípulos. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Oraba en grupo, oraba con sus discípulos. Ahora mire, los discípulos anduvieron con Jesús, vieron cómo Él hizo al cojo andar, cómo Él hizo los ojos de los ciegos abrirse y cómo levantó a los muertos, multiplicó los peces. Pero ellos también vieron a Jesús orar y estaban más interesados en aprender cómo orar que cómo hacer milagros. Sabían que todo lo que el Señor hacía era porque estaba empoderado por la oración. Tan importante es la oración en la vida de un cristiano. Dios espera que oremos. Dice Lucas 11, versículo 2, allí en la Biblia, dice, y les dijo, cuando oréis. O sea, aquí el Señor supone que usted ora. Cuando oréis, cuando ore. Tenemos que aprender lo que debemos decir. Dice ahí en Lucas 11, 2, una vez más, y les dijo, cuando oréis, note esta segunda palabra, decid. ¿Qué debemos decir? ¿Cómo debemos orar? Y la oración no es algo que resulta natural. Debemos aprender a hacerlo. Y es una disciplina muy difícil. Yo creo que es lo más difícil para los cristianos. Los que hemos sido cristianos por años y años y años. Hemos mejorado y cambiado en muchas áreas. Pero cuando trata de la oración, todavía nos sentimos mal sabiendo que debíamos orar más. A veces leo personajes en la Biblia y veo que tanto oraban. Daniel oró por 21 días. Vemos a Pablo orando de día y de noche. Daniel oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Pero también he visto o he leído a veces biografías o libros de cristianos. Ellos oraban constantemente. Algunos oraban por 2, 3 horas cada día. Le preguntaron a un pastor cuál era en verdad la clave de su éxito, de un ministerio fructífero, miles de personas asistiendo a sus cultos. Y él apuntó a un ropero, perdón, a un closet y allí adentro estaba un sofá y ese era su lugar de oración. Él decía, yo paso por lo menos 21 horas a la semana orando. Bueno, son 3 horas diarias. Los discípulos se dedicaban a la oración. Decían, cuando había mucho trabajo, no podemos dejar la oración por servir las mesas. A veces los cristianos dicen, es que estoy muy ocupado. Mire, no puede darse el lujo de no orar. Y decir es que tengo demasiado trabajo. Mire, si usted vive su vida sin la oración, es como que usted intenta tumbar un árbol con una hacha que no tiene filo. Y usted dice, estoy muy ocupado para sacarle filo. Mire, nunca va a lograr nada. La oración es esencial.
La han comparado a la respiración. Necesitamos respirar cada día y cada momento. La oración es así. Dice, orad sin cesar, constantemente, en todo tiempo, para todo. Qué importante es orar. En Romanos 8:26, quiero que vea lo que dice la Biblia ahí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué es la siguiente frase ahí? No lo sabemos. O sea, no sabemos en verdad a veces cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, aquí está otra gran bendición, que a pesar que usted diga, bueno, yo no soy experto en oración, yo no sé cómo orar, a veces pasa otro hermano y él ora y digo, qué tremendo esas palabrotas que usa y qué profundidades y qué elocuencia. Yo no puedo orar así. Mire, no se compare a otro cristiano. Usted vaya y pídale a Dios. Usted no se preocupe si suena elocuente o no. Tenga por seguro que si no lo está haciendo bien, tiene usted el Espíritu Santo que ora de su parte. Nosotros tenemos varias hijas pequeñas. A veces yo tengo que ir a mi esposa y preguntarle, ¿qué está diciendo? Como que ella le entiende más. Como que ella entiende esas palabritas que dice, usa palabras que ya le ha explicado ella. Vengo yo y me dice unas palabras, yo la volteo, interprétame por favor lo que quiere decir nuestra niña. Exactamente lo que hace el Espíritu Santo. Usted va a Dios y usted le habla al Padre y el Espíritu Santo le interpreta a Dios lo que usted quiere decir. Miren Lucas 18:1, recuerde que es una necesidad orar. También le refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué cosa? La necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Note la siguiente frase: y no desmayar, no se dé por vencido. Siga orando constantemente, ore todos los días. Es una cosa indispensable en la vida del creyente. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Podrá usted decir que usted todos los días va al trono de la gracia de Dios para orar y pedirle a Dios? ¿Está constantemente orando o quizás usted puede mejorar algo en este día? Lo que hoy queremos enfatizar es aprender a orar, que el Señor nos enseñe a orar. La semana pasada aprendimos cómo estudiar la Biblia, que es muy importante. Si usted no estuvo la semana pasada, yo le quiero animar que usted vaya y aprenda esas grandes verdades, cómo usted puede aprender la Biblia. Pero hoy vamos a aprender cómo orar. Vaya en primer lugar conmigo ahí, número 1, escriba, vamos a ver el patrón de la oración. El patrón de la oración. En este pasaje nos da un patrón a seguir. La palabra patrón es un modelo que sirve de muestra para emular o imitar. Ahora, no existe tal cosa como el Padre Nuestro o la oración del Padre Nuestro. Aquí Jesucristo no está dando una oración para repetir y repetir. Está dando un modelo, está dando un patrón. En el versículo 2 dice Lucas 11, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Note que aquí el Señor nos va a dar un patrón y vamos a explicar ese patrón para que aprendamos a orar. Porque recuerde, Jesús dice, cuando ores, tienes que decir esto, tienes que aprender a orar de esta manera. Y utilizando la oración de Cristo como modelo, vamos a ver 4 verdades sobre cómo orar. En primer lugar, escriba ahí, orar es acordarse del Padre. Orar es acordarse del Padre. Porque nuestra oración, ¿a quién se dirige? Al Padre. Cuando usted ore, usted siempre tiene que iniciar con Padre o Señor mío, Padre Santo. Ahí en Lucas 11, versículo 2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, note, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase, aunque es tan corta, es muy importante. Hay gran profundidades en esta frase. Note, voy a mostrarle algunos puntos ahí donde dice Padre Nuestro. Y quiero que usted vea en primer lugar, es el principio de una relación con Dios. La primera lección que vamos a enfatizar en la oración es que Dios es nuestro Padre. Nuestra atención debe centrarse entonces en Dios. La palabra nuestro utilizada por Jesús apunta al hecho de que Dios es el Padre de los creyentes. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Cómo dice ahí? Abba, Padre. Quiero decirle que cuando usted va a orar, ¿le está pidiendo a quién? Al Padre. Y esta frase aquí, Abba, Padre, es una expresión íntima
de un niño que le habla a su papá. Esa palabra Abba es una palabra que es una de las primeras palabras que un niño aprende. Tal como una de las primeras palabras que un niño aprende es mamá y papá. Primera de Juan 3:1 se nos explica cómo es que uno llega a ser hijo de Dios, porque no todos tienen a Dios como su padre. Escuche esto, no todos son hijos de Dios. Mucha gente dice es que Dios es padre de todos. No, eso no es verdad según las escrituras. Por lo tanto, no cualquiera puede acercarse y pedirle a Dios. Un niño que no es su hijo no tiene confianza ni va a ir a usted. Y si viene, usted le va a rechazar porque no es su hijo. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Note que el Señor nos da el privilegio de llamarnos sus hijos cuando creemos en Él. En Juan 14:13-14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién le pedimos entonces? Al Padre. Algunos aquí tendrán hijos que piden mucho. ¿Cómo le llaman a uno que pide mucho? Dicen pediche por ahí. Que piden y siempre andan pidiendo. Qué gran fe tienen nuestros hijos, ¿verdad? Los hijos piden y a veces las cosas que no deben pedir, pero ahí están pidiendo, papá, y siempre me dicen mis hijas, cuando sea mi cumpleaños ya viene a pedirme algo. Pero mi hija, faltan todavía 6, 8 meses, sí, pero ya de una vez. Y usted como padre se conmueve por lo que sus hijos. Mi hija estaba mirando a su hermana con una muñequita, ay, su hermana no se la quería prestar. Y viene y me dice, papá, cuando sea mi cumpleaños, ¿me podrías comprar una muñeca como esta? A ver, déjame ver cuál es. Ya la trajo, ya la miré, ya está acabadita esa muñequita. El cabello de la muñequita, el pelito ya está esponjado, ya está bien despintada. Y mi hija, miré la más pequeña, cómo veía esa muñeca. Y se me conmovió el corazón. Y fuimos ahí en Amazon, a ver, hay que prepararnos para tu cumpleaños, que todavía falta hasta septiembre. Esto fue ayer. Y andábamos ahí buscando, encontré algo parecido. Y dije, ¿esta es la que quieres para tu cumpleaños? Sí. Y se fue. Y se la ordené ese momento y llega hoy. Se la voy a dar porque soy su padre. Y nuestros hijos son ese ejemplo que Dios nos da. Él es nuestro Padre. Y usted puede ir con esa confianza cuando usted ore. ¿Le está pidiendo a quién? Al Padre. Note que en segundo dice que estás en los cielos. Es el principio de nuestra fe en Dios. O sea, nuestro Padre no está corporalmente presente aquí. Está aquí en espíritu y su presencia. En Hebreos 11:6 dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que parece que está hablando sola, pero después se da la vuelta y ve que tiene algo metido aquí en su oreja? ¿Cómo se llama eso? Un audífono, en inglés le llaman traducido un diente azul, un Bluetooth. Pero la persona está hablando y usted dice, ¿con quién está hablando? No está loca la persona, pero nadie está aquí. Está hablando con alguien que está en otro lugar. Hace una semana yo estaba a 3,000 millas de mi esposa. Mira ahí la ubicación, wow, lejísimos. Pero en ese instante yo puedo marcarle y podemos platicar, puedo mandarle un mensaje y ella me puede leer. Y a veces nosotros sentimos, bueno, Dios no está aquí. Mira, Dios está aquí. Requiere fe. Requiere fe. Por eso cuando usted ore, recuerde, estamos orando al Padre, nos acordamos del Padre, pero es un asunto de fe. Enseguida dice, santificado sea tu nombre. Este es el principio de nuestra alabanza. Cuando venimos a buscar a Dios, estamos también buscando alabarle. Alguien dijo esto, es que muchos siempre van buscando la mano de Dios y no el rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos es siempre orando y pidiendo, pero raramente venimos para exaltarle y darle gracias a Dios? ¿Sabe qué es la manera de no desanimarse? Es darle gracias a Dios por lo que tiene.
Nosotros a veces nos fijamos mucho en lo que no tenemos y lo que nos hace falta. Y cómo podría ser mejor mi vida, pero no le damos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Ya tenemos un lugar donde vivir, ya tenemos una casa, tenemos familia, aquí está con nosotros, tenemos muchas cosas y sobre todo tenemos la salvación. El siguiente principio dice, venga a tu reino, es el principio de enfoque, lo espiritual. No vivimos por las cosas terrenales, usted piense en las cosas eternas. El anhelo del reino muestra la meta de la vida del creyente. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Que habla de cosas más importantes, no las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. No las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero nota el último, dice, hágase tu voluntad. Yo vengo, Señor, a hacer lo que a ti te agrada. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos mirando que orar es acordarse de quién, acordarse del Padre. Él es nuestro Padre, tenga esta confianza. Aunque Él no está aquí, requiere fe entonces que vengamos al Padre. Vengamos buscando, adorándole, alabándole, pero también usted afirme su corazón y su mente en las cosas espirituales para hacer la voluntad de Dios. Teniendo ya eso en mente, vamos a la siguiente parte, que es orar es pedir provisiones. Recuerde, aquí vemos un patrón de la oración. Si usted no inicia con el primer paso de reconocer que viene al Padre, entonces no tiene sentido que usted simplemente pida, porque su corazón debe estar bien delante de Dios. Lucas 11:3 nos dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Esto muestra una dependencia absoluta en la provisión del Señor. En Marcos 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, note lo que dice ahí, a cada día su propio mal. Esta petición se trata de las cosas que necesitamos cada día. El Señor no quiere que usted se preocupe por mañana, se preocupe solamente por hoy. Es algo que he enseñado aquí en nuestra iglesia. Preocúpese por hoy, viva hoy. Y el Señor, entonces, le abre la oración para pedirle lo que usted necesita. Mire, lo que usted necesita. ¿Qué es la diferencia de lo que yo necesito y lo que yo quiero? Así los jóvenes no comprenden en eso. Dicen, yo necesito esto. Necesito estos zapatos de Michael Jordan que cuestan $450. Lo necesito. Si le dicen a sus papás. Dijo, con unas chanclas la haces. No ocupa, no necesitamos tales cosas. Dios promete darle lo que usted necesita. Y usted vaya confiadamente a Dios. Dice, Señor, yo te busco. Yo tengo una dependencia completa en ti. Como un niño depende de un padre. Como un niño depende de que alguien más cuide. Y de ese modo los creyentes piden aún las cosas materiales. A veces pensamos que es malo pedir las cosas materiales, ¿no? Yo creo que aún puede usted pedirle lo que usted desea. Y le hemos pedido a Dios lo que deseamos. Proverbios 38 dice, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme, ¿de qué dice ahí? Del pan necesario. ¿Por qué pide esta oración? Claramente Él se conoce. Él dice, si yo tengo más, yo me voy a olvidar de ti. Y dice, si yo tengo menos, voy a blasfemarte. Por eso Dios sabe, por eso Dios no le da a algunos más de lo que quieren tener. Andan pidiendo trabajo y cuando tienen trabajo ya no vienen a la iglesia. Andan pidiendo carro y cuando se dan carros, se lo van allá a disfrutar a Tijuana. Había unos varones que decían, estaban orando por unos papeles y cuando le dieron papeles, miren, se desaparecieron por ir a Tijuana y a Tijuana y a Tijuana. A mí me gusta Tijuana, buenos tacos en Tijuana, buenas tortas en Tijuana. Pero el problema es que a veces pedimos y sabe Dios que si me bendice y me bendice y me bendice,
Muchos de nosotros vamos a olvidarnos de Dios. Por eso la petición es, no me des pobreza ni me des riqueza. Dame con lo que necesito. Si usted tiene lo que necesita, usted debe estar más que satisfecho y contento. Y se ve que sí, el Señor nos ha bendecido. El pan necesario y más allá. Orar es pedir provisiones, orar es pedir perdón. Es un momento, una oportunidad para confesar su pecado, arreglar cuentas con Dios. En Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero que lea conmigo Salmo 25:11, dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. O sea, la oración es confesar nuestros pecados. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Del mismo modo que físicamente no podemos subsistir sin pan, no podíamos tampoco sobrevivir sin el perdón y ser perdonados. Una palabra, sin ser interiormente sanados y curados. Usted necesita ir constantemente a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó su pecado delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y dijo, bueno, Señor, yo he pecado contra ti? Y usted debe confesar su pecado. Confesar su pecado específicamente. Cada pecado, usted lo cometió uno por uno. Pero, pastor, no me acuerdo. Claro, por eso vaya seguido, para que se acuerde. Para que se acuerde y recuerde lo que sucedió. Y si no se acuerda, quédese un rato ahí y recuerde lo que hizo. Su esposa le va a recordar bien. ¿Qué he pecado? ¿Cómo he pecado? Bueno, te enojó, se molestó, miró algo que no debe ver, tuvo un mal pensamiento, criticó, se sintió orgulloso, se sintió mejor, actuó con soberbia, como despreció a aquella persona que le atiende. Esas palabras que usó que eran ásperas, su tono refleja el orgullo en su corazón. Y usted quiere, si usted puede justificar si usted quiere, pero usted sea sincero con usted mismo. La Biblia dice que uno se engaña a uno mismo si dice que no tiene pecado. Es entonces importante mantener cuentas claras, y alguien dijo por ahí, cuentas cortas con el Señor. Cada día tengo que ir delante del Dios y confesarme. ¿Tengo que esperarme al final del día? No, si ahorita está pecando, ahorita mismo, usted confiésese ahorita mismo. No sé, estoy pecando ahorita. Pero también es necesario perdonar a los demás. Recuerde, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Qué pasa si uno perdona a los demás? Eso va a afectar su oración. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si usted no perdona al que le ofendió a usted, al que le debe a usted, usted no entonces tiene la bendición de Dios en la oración. Usted no puede ir confiadamente a orar. Por eso es importante que usted ore, perdone también a aquellas personas que le han ofendido a usted. Es más, dice la Biblia, si tu hermano tiene algo contra ti, usted no tiene algo contra él. Él tiene algo contra ti. Y de alguna manera te diste cuenta. Te dijo, esta persona está enojada conmigo. Tenemos que ir y reconciliar. Bueno, intentar. Usted no puede controlar a los demás, pero sí puede usted perdonar a los demás. Significa esto que si usted no arregla este asunto de perdonar a los demás, usted no va a recibir respuesta a su oración. Dios no va a bendecirlo. Dios no va a escuchar. ¿Sí me está escuchando, hermano? Si no aprendemos a vivir sabiamente con nuestras esposas, dice la Biblia, entonces nuestras oraciones van a ser estorbadas. Y usted puede orar, Señor, ayúdame, necesito un mejor trabajo. Y Dios va a decir, no te oigo. ¿Por qué? Tienes que arreglar cuentas. Y la idea es igual, como le digo, de nuestros hijos se portan mal. Recompensamos a nuestros hijos cuando se portan mal. Cuando sacan malas calificaciones, usted va y los lleva a pasearles. Y el niño viene todavía, escucha el paletero y dame una patada te voy a dar. Así me decía mi papá. Pero yo sabía que tenía que arreglar cuentas con papá antes de poder pedirle. Tenía que haber una restauración. Ahora Dios sabe cuando usted viene sinceramente. Pues podemos manipular. Perdóname, ahora sí ya.
Pero Dios sabe, ¿no? Yo conozco tu corazón, no hay un arrepentimiento sincero. Por eso cuando usted vaya a orar, es una bendición. Dios conoce su corazón, arrepiéntase y ahí arregle cuentas con Dios. Y ahora podemos seguir orando, y orar es pedir protección. Orar es pedir protección. Vimos que orar es acordarse del Padre, orar es pedir provisiones, orar es pedir perdón, orar es pedir protección. En Lucas 11:4 al final dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos, líbranos del mal. Es reconocer nuestra fragilidad humana. Si hay algo real en el creyente es que hay una lucha constante contra las huestes espirituales de maldad. Existe el diablo, existe la maldad. Pero sabe que el diablo no le puede forzar a hacer nada. El diablo solamente ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos tienta. Y cada quien es tentado según dice la Biblia, su propia concupiscencia. O sea que no todos somos iguales. Cada uno tiene sus debilidades, cada persona tiene sus, mm, sus mañas, sus costumbres, su forma de ser y pensar, y el diablo sabe. En Santiago 1:13 dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Mire qué dice ahí, y seducido. La tentación proviene directa y exclusivamente del diablo. Y él conoce nuestras debilidades. Por eso se le llama el tentador. Y por ello debemos pedir que no entremos en tentación. Mateo 26:41 dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en qué? En tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar a Dios que nos libre de enfrentar aquellas situaciones que podrían estimularnos al pecado. Señor, líbrame del mal, cuida mis ojos. Señor, ayuda a mi temperamento, dame paciencia. ¿Quiénes de ustedes se han peleado con alguien en la autopista? Que si pudieran, se estrellarían contra ese carro. Yo no. Una vez estaba manejando y me distraje, yo andaba moviendo la estación y cuando veo el carro ya frenado, entonces yo freno y fue la primera vez que patinó mi carro en la autopista. Y uno siente así como, ay, viene el impacto, pero no pasó nada. Oh, pero me entró no sé si saben a qué me refiero, así como, ¡ah! Y al lado mío se pone un viejito y empieza a aplaudir. Oh, empecé a buscar lo que podría, una lata de soda llena. No le voy a hacer, no lo voy a mentir, que tuve ganas de estar y lo empecé a seguir. Fue muchos años atrás. Apenas empezaba a manejar, tenía 18 años, hace 20 años. Ya no soy así. Si usted batalla con su genio, su ira, su temperamento, le hace falta paciencia, Señor, ayúdame en este día. Líbrame de todo mal. Por eso debemos velar en oración. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Yo no sé cuál es aquella cosa que el diablo usa para tentarle, seducirle, para hacerle caer en pecado, pero tenga por seguro que Dios nos da el poder de la oración para poder resistir contra cualquier tentación. O sea, usted no tiene la excusa. Sí, quizás usted creció así, sí, quizás así se le influyó y así fue su vida antes de conocer a Cristo, o no sé, aún siendo cristiano, pero tenemos el poder de la oración para resistir y que Dios nos proteja del mal. Por eso la oración es pedir protección. En primer lugar, vimos el patrón de la oración. Orar es acordarse del Padre, pedir provisiones, pedir perdón y pedir protección. Número 2, vamos la perseverancia de la oración. La perseverancia de la oración.
Al concluir sus instrucciones sobre el modelo de la oración, Jesús utiliza un escenario para ilustrar la necesidad de persistir en la oración. Aquí alentó a sus discípulos a ser persistentes. La palabra perseverar significa persistir en una manera de ser o de obrar. En este caso es persistir en la oración. Y les alienta dándoles una promesa. Pero mira, la realidad es que Dios no necesita nuestra perseverancia. Pero nosotros sí la necesitamos como el recurso de fe y dependencia total. Mire, porque algunos dicen, pero ¿cómo? Si Dios me lo puede dar, ¿por qué quiere que yo le pida? Es porque por el bien suyo, para que usted aprenda a depender de Él, para que usted crezca en esa fe. Y es por eso que el Señor nos dio la perseverancia, porque es la evidencia de la fe. Así como aquella señora que le estaba dando ese bistec a su esposo, y el perro va y se le acomoda ahí en su pierna. La esposa ve al perro y dice, no le vas a dar al perro, está caro este bistec. Y el perro ahí seguía haciendo su ruido. Cuando no veía a la esposa, le cortaba un pedacito y le daba. ¿Por qué le das de comer? Una fe debe ser, como esta de perro, debe ser recompensada. Y nosotros recompensamos a veces, aún a nuestras mascotas, cuando son persistentes. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos enseña esta lección de ser perseverantes en la oración. Note que había una necesidad urgente. Había una necesidad urgente. En Lucas 11:5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquí vemos una ilustración hogareña, una de amigos y de la familia. Un amigo viene, ¿a qué horas? A medianoche. Vamos a suponer que usted es ese amigo y viene su amigo, yo. Medianoche, ¿soy su amigo o no? Y yo le digo, viene otro amigo. Ese amigo no es tu amigo, es mi amigo. Pero yo soy tu amigo y tú eres mi amigo. Y dame 3 panes que no tengo para darle. ¿A qué hora llegó? Es como cuando viene alguien a pedirle, hermano, ayúdame a mover. Y no. Por eso ya no tenemos camionetas, porque yo lo préstame tu camioneta. Pero con tu camioneta trae tu cuerpo, ¿no? Pero eso es algo de amigos. Si un amigo me lo pide, sí voy, pero que un extraño venga y me pida pan, o ayúdame a mover, o llevo al aeropuerto, eso es muy íntimo. Aquí viene un amigo pidiéndole pan, ¿a qué horas? Tiene confianza. Como aquellos que nos mandan mensajes de texto a las 12, ¿verdad? Algunos le tienes que decir, disculpe que te marque tan tarde, pero el amigo no. El amigo te manda el mensaje directo de una vez. Ayúdame ahorita. Sácame de la cárcel. No tenga amigos así. Note que le faltó el pan, no estaba preparado. Era una necesidad real. Pero quiero que vea la respuesta amistosa. ¿Cómo le responde a aquella persona? Le dice que es ya tarde. Dice el versículo 7, y aquel respondió desde adentro. Ni siquiera abrió. Le dice, es su amigo. Quiere decir que le tiene confianza también para decirle, no me ande molestando, ¿no? No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Significa que ¿dónde está entonces? No puedo levantarme, significa, parece que todavía está hasta acostado. Oscar, soy Ringo. Tengo un amigo que no es tu amigo, pero es mi amigo y no estuve listo para darle de comer. ¿Tienes algo ahí? Ayúdale, man, ayúdale. No me moleste. Dice, le responde desde adentro, no se dice detrás de la puerta. Usted y yo respondemos ¿de dónde? Detrás de la puerta. Bueno, ¿quién está allá? Tiene el oído y se empieza a asomar. Y si tiene ring hoy, desde su cama de seguro, anda en su teléfono. Y este hombre le responde desde adentro. Ni siquiera se ha levantado. Está bien calentito. Cerró la puerta. Aparentemente había un mecanismo ahí en la puerta, ya está cerrada, ya tiene su candado.
Pero este insiste, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesitas. Note que está diciendo que no se va a parar y ayudarle por ser su amigo. O sea, esa es una buena razón. Pero ahí insiste. Ándale, Oscar. Yo sé que traes pan. Yo sé que tú siempre traes. Oscar. Y ahí la esposa ya, dile que se calle a tu amigo. Aquí estoy, Oscar, no me voy a ir. Espérate, amigo, ahorita vengo, ¿ok? Aguántame. Mi amigo, que no es tu amigo, me está esperando, Oscar. Oscar, ¿qué esperas, pues? Vamos a estar todo el servicio aquí. Párese, pues, venga para acá. Oscar. Oh, gracias por abrir la puerta. Necesito 3 panes, pero de los grandes. Todo, porque leche y sabe que un poco de arroz. Y para mañana también de una vez las tortas. Y todo lo que yo necesito. Gracias, hermano. Vaya Lucas 18:1, por favor, note que no dejó de pedir. En Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Note Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar significa ser persistentes, con valentía, aferrarse y no soltarse. Y se refiere aquí a la oración persistente. Ahí estaba aquel hombre tocando y tocando, molestando y molestando y molestando. Dice, no le abrió la puerta por ser su amigo, la abrió porque ya estaba fastidiando. ¿Quién nos está enseñando a orar así? Jesús está diciendo, tú ora de esa manera. Ve al Padre y pídele, y pídele, y pídele, y pídele. Pero ¿qué tal si no respondes? Tienes que aferrarte y pedirle, y pedirle, y pedirle. Y Dios parece te va a contestar, no por ser tu Padre, sino porque le estás importunando. Dios mismo nos enseña a orar así. Y usted sabe, funciona. Sus hijos lo han hecho con usted. Le piden y le piden, ya te dije que no, ya no, ya pues vamos a comprarte la michoacana. Y usted va a le da lo que el niño quiere. Yo me acuerdo, funcionaba con mi papá. Cuando íbamos a la tienda como Target o Kmart, yo quería esos muñecos de las tortugas ninja. Estaba hablando hace muchos años. Y que había muchos de ellos. Y yo le suplicaba, le rogaba y le explicaba por qué este nuevo modelo está tremendo. Empezaba yo por el lado técnico, no le importaba. Iba yo por el lado de la colección. Mira, es un coleccionar. Se puede coleccionar. Un día va a costar mucho dinero y no funcionaba. Entonces le hablaba, pues tú eres mi papá, ¿para qué me tuviste? La culpabilidad no funcionaba. Entonces empezaba yo a llorar y a seguir donde quiera que él iba, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hasta que fastidiaba y ya, ponlo pues ahí aventando mi tortuga ninja. Se me quitó el llanto así de volada. Y eso es exactamente lo que el Señor nos enseña, aprendiendo a orar de manera persistente. Vimos el patrón de la oración, la persistencia de la oración, y número 3, la promesa de la oración. La promesa de la oración. O sea, la promesa es que Dios conteste. En Lucas 11:9, recuerden, nos acaba de dar el ejemplo de un amigo y la respuesta está en el versículo 9. Y os digo, ¿qué dice ahí? Pedid. ¿Qué sucede? Os dará. Después dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Note la autoridad de Jesús en el versículo 9. Dice, y yo os digo. ¿Quién nos está diciendo? Jesús. No es un hombre común y corriente, es Dios mismo diciéndonos, enseñándonos cómo se debe orar. Dice, y yo digo, o sea, ahí está una tremenda promesa que tenemos entonces, una seguridad de que Dios va a ayudar, va a contestar. Crea, mi hermano, crea que Dios va a contestar. Inténtelo. Ore. La realidad es que se nos invita a orar. Dice él, pedid, busca y llama. A la vez se nos ordena orar.
En Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, qué es la clave ahí? Creyendo, lo recibiréis. En Salmo 34, 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Dice ahí, y me libró de todos mis temores. Usted busca a Dios en sus tiempos de temor, tiempos de incertidumbre. Dice la Biblia que Él oye, Él nos libra de los temores. Mira de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que son, las cosas que son agradables delante de Él. Cualquiera cosa, cualquier cosa. Ahora también se nos invita a orar, pero también se nos motiva, se nos da una motivación para orar. Se nos dice pide, se nos dice busca, se nos dice llama, pero ¿cuál es la motivación? Bueno, que se recibe, se halla y se abre. El uso de la voz pasiva y futura se da de una manera retórica para enfatizar que se está afirmando una veracidad absoluta y no admite duda alguna. No hay duda, dice la Biblia. Si tú pides, ¿qué va a pasar? Es lo que dice la Biblia, ¿o no? Pero el problema no está en la Biblia, el problema está ¿dónde? En que nosotros, ¿qué? No lo creemos. ¿Ya pidió? Pida ahorita, a ver, vamos a darle 5 segundos para pedir cualquier cosa. ¿Listos? Pida cualquier cosa ahorita. No, no da voz alta, usted pídala. ¿Ya la pidió? ¿Ahora la creyó? Algunos ni pidieron. Se quedaron ahí, ¿qué pido? Y otros dijeron 5 segundos, entraron en pánico con los 5 segundos. Yo sí pedí algo. Ahora la pregunta, la siguiente parte de esta gran verdad es que si usted cree que Dios le va a dar lo que usted pide. Cuando usted pide, la promesa es que uno no recibe. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. ¿Y qué dice ahí? Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere darnos un gozo abundante. Y el cristiano si no ora, aunque diga yo no quiero nada, no será feliz. Porque Dios, a pesar de que nos enseña a estar satisfechos y estar contentos con lo que tenemos, también nos da el privilegio de orar. Y el orar nos llena de gozo. Hallar es encontrar lo que buscaba. Y buscar, mire, es hacer diligencias para hallar o encontrar. Puede ser una persona, una cosa en este caso. Es hallar las bendiciones de Dios. Después se abrirá. Abrir se refiere a una puerta. Nosotros usamos estas palabras cuando pedimos oración, Señor, ábreme una puerta. ¿Qué significa eso? Significa que hay una inhabilidad nuestra porque las puertas se abren ¿por dónde? ¿Por afuera o por dentro? Por dentro. Significa que si yo estoy afuera, yo no puedo abrir esa puerta. Y no hay nada que yo pueda, no puedo forzar esa puerta. Hablando de las bendiciones de Dios, yo necesito que alguien abra la puerta. Y ahí es donde entramos en pedirle a Dios gracia y tener favor con la gente cuando vaya a hacer una entrevista, cuando vaya a enfrentarse con un cliente, cuando usted vaya a buscar bendición o solicitar algún documento, solicitar ayuda. Necesita que Dios le abra. Algo que usted no puede hacer viene solamente de Dios. Ahí en Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero finalmente se nos da un ejemplo de oración. En Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Note la respuesta de un padre terrenal. Los padres terrenales se compadecen de sus hijos. ¿Qué le está pidiendo pan? Le está pidiendo un huevo, está pidiendo de comer.
En Salmo 103 dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Recuerde, esta es la ilustración, la última ilustración, el último ejemplo que está dando en cuanto a la oración. Está diciendo que Él responde como un padre responde, se compadece de nosotros como un padre se compadece de su hijo. Y la respuesta en el versículo 13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. La de Juan 5:14 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice al final? Él nos oye. Qué bendición una vez más es venir a la palabra de Dios y saber que Dios oye, Dios es. Vimos en este día el patrón de la oración. Recuerde que el orar es acercarse al Padre, es pedirle provisión, es pedirle perdón y es pedir protección. Vimos la perseverancia en la oración. Vi una necesidad urgente, vimos la respuesta amistosa. Pero finalmente vimos la promesa de la oración. Se nos invita a orar, se nos da motivación para orar y vemos un ejemplo de oración. Ahora, si usted sale de este lugar y aún no aprende a orar, mire, ya no tenemos excusa. Los que hemos escuchado este mensaje, debemos salir motivados a orar y pedirle a Dios. Ahora, hay cosas que estorban la oración y quizás es porque algunos cristianos de tiempo no oran. El pecado siempre va a estorbar la oración. Sabiendo que yo tengo que arreglar cuentas con Dios, es algo que siempre nos impide venir a orar. Pero hoy le quiero implorar, arrepiéntese de cualquier maldad y pecado. Confiese su pecado y apártese del mal, arregle cualquier situación en su vida para que Dios empiece a obrar en su vida, para que Dios pueda abrir entonces ese canal de bendición que está siendo obstaculizado por la maldad, el pecado o la falta de perdón. Pero más allá aprendimos cómo orar en este día. Oremos y este año que el Señor nos bendiga con todas las provisiones que Él nos quiere dar y que Él nos llene de su más rica bendición. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por este estudio en cuanto a la oración. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de orar. Y reconocemos, Padre, que no solamente es un mandato, es una necesidad, pero sobre todo es un gran privilegio. Qué privilegio es poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Qué bendición es, Padre, poder entrar en tu presencia y poder pedirte cualquiera. Señor, estamos necesitados. Hay situaciones en las cuales no tenemos control. Necesitamos, Padre, que tú nos bendigas y abre puertas. Abre puertas de bendiciones, Señor. Líbranos del mal, Señor. Algunos de nosotros constantemente batallamos con el pecado y el mal. Te rogamos, Señor, que nos libres de cualquier mal. Pedimos que nos ayudes a confiar en ti, una confianza total, una dependencia total en ti, como un hijo confía en su padre. Señor, yo te necesito, te necesitamos cada día. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.